Daniel, bienvenido y muchas gracias por estar en el programa con nosotros. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy bien. ¿Y ustedes? Un saludo a toda la audiencia. Bueno, muchas gracias. La verdad que es un placer tenerte con nosotros. Igualmente. Nos interesa mucho esta temática, pero como hacemos siempre cuando tenemos un invitado que está en otro lugar, quiero que me digas en qué parte de México estás y que me cuentes un poquito cómo está la situación. Bueno, hablando si quieres específicamente de los restaurantes, pero haciendo un poco de generalidad en el contexto de pandemia, las medidas, cómo lo están viviendo allá ustedes. Sí, bueno, estoy ahorita en Durango, que es en el norte de México, y precisamente la agencia de asesorías restauranteras y hoteleras que trabajamos, nos enfocamos sobre todo en la parte del norte de México por las peculiaridades que tiene esta zona. En cuestión de pandemia, pues bueno, yo creo que como todos, ¿verdad? Tenemos una situación difícil aún. Hablando específicamente de lo que es la industria, parece que el debate es entre turísticos y gastrónomos a ver a quién le afectó más, porque a todos nos afectó. Pero gastronomía tiene una peculiaridad o varias que se tienen que observar. Una es que manejamos merma, ¿no? Eso es algo que complica aún más. Todos batallamos, todas las industrias, o al menos la mayoría, batallamos con los gastos fijos, con el alquiler, con la nómina, y hubo quien pudo negociar, con el arrendador o con los empleados, pero nosotros, aparte de eso que les comento, también tuvimos que tener estrategias para lo que es el costo. El costo es, sobre todo el costo directo, estamos hablando del insumo, y el insumo es perecedero, entonces en ese sentido nos afectó mucho. Otro aspecto que también afectó bastante fue que, digamos, la restaurantería es un lujo, o sea, no es una primera necesidad. Cuando se cerró, pero aparte también cuando dejó de haber ingreso y la gente empezó a eficientar también su gasto, pues claro que dejó de ir al hotel, dejó de ir al restaurante porque no éramos una primera necesidad. Digo, nos podemos poner románticos, ¿no? Y decir que tanto el viajar como el comer, la experiencia de comer, es algo que sí es una primera necesidad, pero la verdad que no lo es. Tal vez lo es la comida sencilla, tal vez lo es la comida, aquí en México le llamamos el antojito, la comida de calle. Eso sí, tal vez lo es porque vemos algunos personas que trabajamos en oficinas y no tenemos tiempo de comer en casa, tal vez, y comemos en el lugar de la esquina, ¿no? Ese sí puede ser una primera necesidad, pero el restaurante como tal no lo es. Entonces nos dejaron de lado. Y una tercera razón que afectó bastante fue que manejamos un producto delicado. O sea que tenemos una pandemia, tenemos un virus, y claro que nos da un poquito más de pendiente qué estamos consumiendo, qué alimento estamos consumiendo. Y en cuestión general, pues la pandemia sigue, se espera inclusive una tercera ola aquí en México. La gente, la verdad que también ha dejado de tener tanto cuidado. Esta vez en lo que llamamos Semana Santa, pues sí, se abarrotó los centros turísticos y eso generó pues un ligero repunte, ¿no? No como en otros países, pero sí lo hay. Y pues seguimos en esto, seguimos en esta incertidumbre sobre todo, ¿no? Que yo creo que para los empresarios es la peor palabra que existe. Daniel, ¿y la situación actualmente cómo es? O sea, ¿se puede viajar por todo México? También lo que hemos visto tanto en las agencias de turismo como también en los centros gastronómicos es que se había modificado, bueno, bastante el público debido a la prohibición del ingreso de extranjeros, de extranjeras a los países. Bueno, aunque estas medidas, bueno, varían de un país a otro, pero muchos habían cambiado sus estrategias tanto de marketing como también sus estrategias de distribución. Por ejemplo, el fuerte empezaba a ser el delivery, pero además también un poco ya enfocado a lo que era el mercado interno, lo que era el consumo doméstico.
sobre todo bueno en países que tienen una gran recepción de turismo, como lo es en este caso México. ¿Cómo han sido esas modificaciones y cómo es hasta el día de hoy? Sí, bueno, como comentaba ahorita, las personas están haciendo una vida casi normal. México fue de los países con menos restricciones y hubo críticas por estas medidas porque digamos que no pedíamos alguna comprobante aparte de las cuestiones de migración y llegamos a ser el cuarto país por recepción de turistas en la pandemia, el cuarto país mundial, cuando regularmente somos el octavo o noveno. Esto quiere decir que la gente aprovechó para venir a México, ya que era el único país que podías visitar sin ninguna restricción o casi ninguna restricción. Y pues eso trae consecuencias también, ¿no? En cuestión del producto, pues sí, precisamente en la parte de la asesoría de restaurantes hemos manejado diferentes estrategias, pero son por momentos, porque no es lo mismo la estrategia cuando estás en plena pandemia, en cierre inclusive, a la estrategia cuando ya estás saliendo un poco de la pandemia. Y precisamente es la entrega por plataforma, por las marcas, ya saben, Uber, Didi y todas estas. Pero lo malo de estas plataformas es que el producto, más bien no todos tienen el producto para este tipo de plataformas. O sea, si es un platillo internacional, bien montado, con una buena presentación, pues se ve afectado en un empaque desechable. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, regularmente quien pudo aprovechar esta coyuntura fueron los que tienen un producto que se puede empaquetar fácilmente. Claro. Entonces dejamos de lado a muchos restaurantes que son el grosso, que son la mayoría, que son de restaurantes a menos de 3 tenedores para arriba, ¿no? Entonces, estos siguen con una afectación. Ahora, yo la estrategia que les diría principalmente sería que hagan inversión, no en instalaciones o remodelaciones, sino que hagan una inversión de mercadotecnia, principalmente de publicidad, para volver a recordar a la gente por qué ibas a un restaurante. He visto por ahí algunos videos en donde están inclusive fumigando los restaurantes para que el cliente vea y diga, el comensal, quiero volver, quiero ir porque es seguro. No es cierto. O sea, claro que tenemos que dejar claro la higiene que se maneja en el lugar y las atenciones y indicaciones del gobierno sobre la pandemia, ¿no? Pero tenemos primero que recordar el producto. Primero el producto, porque si no parece un laboratorio. Entonces, tendríamos que hacer una estrategia pues de publicidad para recordarle a la gente por qué ir a un restaurante, qué te vamos a entregar en un restaurante que no lo puedes conseguir en otro lado, en tu domicilio o en algún restaurante pequeño o otro tipo de negocios. Inclusive nuevamente el delivery no sería lo mismo comer en casa que estar en un restaurante con la experiencia completa. Y lo otro que se tiene que hacer es hacer inversión en nómina. Muchos obviamente tuvieron que dar de baja a una parte de la plantilla o negociar con ellos y al final terminaron con una nómina o una plantilla corta. Entonces el comensal va a volver al restaurante y se va a encontrar con que el servicio es malo, se va a encontrar con que nada más hay 1 o 2 meseros o camareros, como le llaman en otras partes, y pues eso va a afectar. Lo que va a pasar es que nunca va a volver. Entonces, es a la par, es mercadotecnia. Recuerden que la mercadotecnia hace que la gente llegue al negocio, al establecimiento, pero nosotros, con el producto, con el servicio, hacemos que vuelvan. Entonces, es a la par. O sea, invertir en una nómina que a lo mejor en ese momento no la requieres porque está muy baja la venta, pero tenemos que verlo como una inversión, ¿no? O sea, que haya el suficiente número de personas y una buena estrategia de mercadotecnia. Qué interesante lo que estás diciendo, Daniel, porque bueno, justamente aquí hemos visto a lo largo de las entrevistas, de las columnas, que también es un debate que se genera hacia adentro de los distribuidores de servicios turísticos, de servicios gastronómicos también. Lo hemos visto también mucho en la hotelería, a esto de pensar que la estrategia de marketing tiene que estar basada en la seguridad y en esto, como decías vos, de mostrar tal vez el lugar como un laboratorio,
que, bueno, por ahí termina siendo contraproducente. Y a diferencia de lo que estás proponiendo vos, como centrarse en el producto, centrarse en el servicio, recordarle a las personas por qué compraban lo que compraban, bueno, sobre todo en un contexto como en el que estamos ahora. Tus actividades se dividen, bueno, así en dos grandes ramas, entre la docencia y la asesoría a restaurantes. Quiero que me cuentes un poco acerca de la asesoría, de la agencia, hace cuánto que están trabajando, con cuáles restaurantes están bueno, colaborando, asesorando y en qué consiste en términos generales el trabajo que hace. Sí, claro. Mira, pues soy licenciado en gestión empresarial turística porque era el estudio que más se acercaba a mi pasión, que era la gastronomía. Pero no desestimo el turismo, claro que lo utilizo los dos, inclusive la asesoría también es a hotelería. Pero los principales, bueno, ARDM, que es la asesoría en la que soy director, trabaja principalmente con restaurantes, como decía, del norte de México, y la asesoría es integral, ¿no? Es desarrollo de menús, control de costos, mercadotecnia para restaurantes, contabilidad para restaurantes. Siempre hemos creído que se ignora o se desestima a la operación como tal y se deja en manos de personas que a lo mejor no tienen el conocimiento del producto, ¿no? Por ejemplo, regularmente al contador se le da atribuciones que no son de él. El contador tendría que estar haciendo cuestiones fiscales y otras más, ¿no? Y yo creo que tendría que ser el gastrónomo el que se encarga de esto y por eso ayudamos de esta manera. ARDM tiene ya más de 50 empresas asesoradas y tenemos una ala, digamos, o un departamento que es la Escuela Mexicana de Administración Gastronómica, que es la que se encarga de las capacitaciones. También tenemos ahí en la página de Facebook este enlace y tenemos algunos cursos inclusive que son en línea para toda Latinoamérica. Entonces, con todo gusto ahí los podemos también atender. Entonces, lo que buscamos es profesionalizar por medio de cursos cortos. Ahorita que no tenemos oportunidad de dar presenciales, pues lo hacemos de esa manera. En cuestión de la asesoría, pues ahorita, por ejemplo, estoy trabajando 3 restaurantes y un hotel. Y nuevamente, digamos que los preceptos que teníamos, las reglas que teníamos, tienen que adecuarse a la realidad que está en el lugar donde está el restaurante. Son muy diferentes. Aquí, a nivel municipal, puede haber mucho cambio, o sea, entre municipio y municipio, las reglas varían bastante y tenemos que enfocar la estrategia sobre eso. Lo que sí te puedo decir es de que estamos aplicando precisamente eso, o sea, volver a recordarle a la gente por qué volver. Entonces nos estamos enfocando a la definición de las plantillas que tienen que estar, las plantillas mínimas, porque también no podemos volver a contratar a lo mejor a los 30 empleados que estaban ahí, ¿no? Pero sí que sea eficiente. Y nos estamos enfocando mucho al control de costos y a la mercadotecnia. De esta manera estamos logrando revertir un poquito la situación que tenemos en la industria, ¿no? Hay que tomar en cuenta que la industria restaurantera es muy peculiar. Sabemos que hay 3 enfoques de la economía, que es comercio, industria sobre todo de fábrica, industria de transformación y servicios. Bueno, pues los restaurantes están en las 3 y eso es lo que lo vuelve tan complejo, ¿no? O sea, somos compra-venta, somos transformadores de insumos y el servicio, saben lo importante que es. Entonces son empresas difíciles de administrar, ¿no? Siempre he dicho que si te vas a meter a esto es porque te apasiona la gastronomía y no que sea un capricho solamente, ¿no? Bien, bueno, Daniel, en los países que son muy grandes, como es México, también, no sé, podría entrar Argentina, también los Estados Unidos, que son tan extensos, siempre se hace una distinción como geográfica entre el norte, el centro, el sur, y te quería preguntar acerca de eso, si existen algunas particularidades que tengan que ver solamente con el norte, con los restaurantes del norte, con la comida que allí, bueno, consumen, sobre todo, bueno, ya en la proximidad a la cultura gringa, geográficamente sabemos que los mexicanos, las mexicanas tienen mucha conexión con la cultura yanqui. Durango está un poquito más abajo, pero bueno, también están al norte, ya ahí al límite con otros estados. Estoy pensando, no sé, en Monterrey, en Coahuila. Si hay alguna peculiaridad en los restaurantes del norte,
que no encuentres en otros lados o que los identifique. Sí, no, claro que lo hay. De hecho, precisamente por eso nos enfocamos en esta zona, que es la que conocemos mayormente. Y primero es el alto consumo de carnes, muy parecido a tu país, o sea, alto consumo de carnes, los asados, como le llaman allá, ¿no? Ajá. Aquí tenemos la carne asada, que es, no solamente es digamos, la carne asada como tal, sino es el entorno, ¿no? Es el amigo, es la cerveza. Nosotros gane nuestro equipo de fútbol, carne asada, pierda, carne asada. Entonces, también en los restaurantes se ve esa peculiaridad, ¿no? La mayoría de los restaurantes, sobre todo de cubiertos altos, tienen una amplia variedad de cortes que le llamamos nosotros americanos, que en realidad ahí podríamos debatirlo, pero cortes americanos y mexicanos. Eso es primero. Segundo, alto consumo sobre todo en cerveza y en bebidas frías. Tenemos también que no es tan... Tiene su propia cocina, es una cocina que yo defiendo. Yo soy parte de una asociación que se llama Conservatorio de la Cultura Gastronómica Mexicana, que fue la que nos ayudó a distinguir a México como patrimonio inmaterial de la humanidad. Hablo de la gastronomía. Yo estoy en la parte de Durango y pues soy defensor de la cocina del norte de México, ¿no? Que no es como la del sur, no es como la que inclusive a lo mejor ustedes por ahí llegan a ver en la media, ¿no? Es diferente, es una comida a lo mejor un poquito más del producto seco. Se busca mucho, como eran lugares muy agrestes, a veces sin nada de agricultura, buscaban mucho ¿cómo decir? El secado de productos, el envasado, las carnes secas, todo esto, y hicieron productos a partir de ello. Entonces tiene unas peculiaridades también, pero también en el gusto, yo podría decir que el norteño es más simple en el consumo. Todo esto que a lo mejor han oído de los chapulines y las comidas exóticas, pues son muy del sur, inclusive nos parecen ajenas a nosotros. Nosotros tenemos otro tipo de cocina, ¿no? Y pues se da mucho, como les digo, y también en la comida tradicional, las carnes asadas, pero hablo del cabrito, hablo de cerdos y este tipo de comidas, ¿no? Estamos todos aquí en el estudio muy entusiasmados por viajar a México, por viajar al norte, que bueno, que es tan hermoso. Seguramente nos estaremos encontrando ahí por Durango, por cualquier otra ciudad, algún estado. Tienen un país maravilloso, la verdad. Daniel, te quiero hacer una última consulta que tiene que ver con las capacitaciones, que bueno, comentabas que estaban siendo de forma online. Te quería preguntar acerca de las temáticas, con cuáles están trabajando ahora y cómo deciden eso. ¿Los deciden ustedes de forma unidireccional o tienen demandas por ahí de cosas que la gente, los interesados dentro del sector necesitan saber y los buscan para capacitarlos? ¿Cómo funciona? Sí, bueno, lo desarrollamos en una mesa de trabajo académica, pero enfocada sobre todo a las necesidades directas de la industria. Esto ya lo hacíamos de manera presencial. Lo que estamos haciendo ahorita es digitalizando todos los cursos. Ahorita tenemos ya, bueno, bajamos uno y tenemos dos activos. Uno es de control de costos, que es, les digo que puede ser empleado para toda Latinoamérica sin ningún problema. A lo mejor no para países anglosajones o para europeos, porque es diferente inclusive la forma de trabajar. El otro es el de actualización de cartas y menús, que yo creo que varios vamos a tener que hacerlo. Y muchas veces el chef, por ejemplo, o el cocinero, el oficio, no sabe cómo actualizar una carta y menú. Muchas veces, por ejemplo, en las escuelas de gastronomía, claro que les dan esas clases, pero el alumno no se siente tan entusiasmado por esas clases, o sea, que él quiere cocinar y ignora, las clases administrativas. Entonces, pues bueno, es un buen momento para volverlas a tener. Y también el empleado de línea, el empleado operativo, el mesero, el camarero, el cocinero, el ayudante, todos ellos es una buena manera de capacitarse. Estamos a punto de subir uno que es de inglés para camareros básico, y después vamos a seguir con inglés para camareros avanzado. El básico es para personas que tienen poco conocimientos de inglés. Aquí se empieza con una introducción básica de inglés y después ya
lo enfocamos al servicio de mesa. Y después ya continuaremos con el segundo curso, que es el intermedio, que es para personas que pueden definirse como que hablan al menos el 50% del inglés, pero que quieren mejorar su operación de mesas, y lo tenemos ahí. También tenemos el de contabilidad para no contadores, ese lo vamos a subir aproximadamente en 15 días. Contabilidad para no contadores, pero todo absolutamente enfocado a gastronomía. O sea, los ejemplos que se dan es sobre el entorno gastronómico para que lo puedan revisar directivos y operativos, lo puedan tomar sin ningún problema. Perfecto, entonces vamos a estar muy atentos y atentas a RDM Asesores, así los podemos encontrar en las redes sociales. RDM Asesores, y también la Escuela Mexicana de Administración Gastronómica, lo pueden poner en el buscador y va a aparecer la página. No les digo la página porque está un poquito complicada, tiene ahí algunos guiones, pero si le ponen Escuela Mexicana de Administración Gastronómica seguramente aparecerá. Perfecto, perfecto. Daniel, ha sido un placer tenerte con nosotros y viajar a México de tu mano. Seguramente nos estaremos encontrando en otra oportunidad. Te mandamos un abrazo enorme y te agradecemos muchísimo. A la orden, y como siempre, bienvenidos a México. Aquí los esperamos con los brazos abiertos. Hasta luego. Un abrazo grande. Hasta luego.